Nosotros los últimos 2 domingos hemos estado viendo algunos pasajes de la carta de Pablo a los Filipenses. Les dejo más bien la invitación, que si por algún motivo usted no asiste a la iglesia el día domingo, después puede revisar la predicación, el sermón, en el canal de YouTube de nosotros, porque siempre van quedando ahí, ¿sí? Así que para los que han estado aquí con nosotros o lo han visto en la semana, nosotros hemos estado viendo la carta de Pablo a los Filipenses. Y la carta o los escritos de Pablo nos dan algunas ideas respecto al pensamiento del apóstol y cómo él es capaz de entregar consejo a los hermanos de Filipos, aun cuando su realidad en ese momento es de un hombre que está ¿dónde? En la cárcel y con peligro de muerte, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo esta lógica, recuerden de esto, yo les voy a invitar a que leamos Filipenses 4, 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. En esta oportunidad lo voy a leer en versión Reina Valera y está ahí. Dice así Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dejémoslo ahí un ratito. Pablo en el verso 8 entrega una lista, ¿no? Es una lista. Porque consideren esto, esto, esto. Pero a diferencia de otras listas que hemos visto, que son cosas malas, no hagan esto, no hagan esto y esto otro. Esta es una lista de cosas buenas, ¿no? Ustedes saben, porque ya lo hemos visto en otros sermones, no hay que ver las listas de la Biblia como una serie de cosas buenas o malas que hago o que no hago para ganar el favor de Dios, ¿no? Uno no puede ir con la listita donde Dios y decir, mire Señor, check, check, check. Pero además, las listas tampoco deben ser leídas de manera literal, porque las listas no se agotan en sí mismas, ellas no son de piedra. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando vemos listas como estas es preguntarnos qué cosas hoy día son lo que tenemos que hacer para cumplir la lista. Entonces las listas más bien que aparecen en la Biblia entregan un sentido, una manera de vivir la Biblia. Y si lo vemos así, como una serie de consejos de cómo debemos ocupar nuestras mentes, esta lista de Filipenses 4:8 es hermosa, ¿no? La mente humana, nuestro intelecto, siempre está activo, siempre está ocupado, incluso cuando dormimos. Por eso nosotros soñamos. Muchas veces soñamos sueños buenos, otras veces malos, pero la mente humana no para nunca. Y de hecho, cuando uno está estresado, ¿han tenido la sensación de que han dormido toda la noche, pero no han descansado? ¿No es cierto? Están como pensando y haciendo cálculos y viendo, porque la mente humana siempre está ocupada en algo. Y Pablo entrega entonces algunos consejos respecto a nuestros pensamientos. Nuestras mentes también pueden ser muy creativas, para bien y para mal. Los seres humanos tenemos la capacidad de ir conectando los pensamientos y nos vamos ocupando y razonando
aunque no siempre nuestros pensamientos sean los mejores. Muchas de las cosas que hay en nuestro mundo son engañosas e ilusorias y prometen lo que no pueden cumplir, ofreciendo una paz imaginaria y una felicidad que es inalcanzable. Y eso también tiene que ver con nuestros pensamientos. Cuando nosotros caemos en la desgracia de los pecados, y no el pecado de la lejanía de Dios, sino que en pecados específicos. Nadie dice así: hoy día me levanté, hoy día voy a pecar. ¿No? Hoy día voy a pecar. Lo voy a decir de esta forma. Nadie levanta diciendo: hoy día voy a meter las patas. Nadie. Nadie dice o piensa: esto que voy a hacer ahora no está bien, pero no importa, lo voy a hacer igual. Los pecados no se muestran como pecados. Los pecados no se ven feos, desagradables. Los pecados se ven bonitos y agradables. Porque nuestra mente los disfraza. Aun cuando no se ven bonitos, nuestra mente los disfraza. De tal manera que terminamos justificando el pecado para así poder practicarlo. Por eso es muy importante que concentremos nuestros pensamientos en cosas buenas. Ocupemos nuestro tiempo en cosas buenas. Y bueno, entonces aparece Pablo aquí con una lista de algunas de esas cosas. Lo primero, consideren lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es recto, lo que es honrado. La palabra aquí en griego tiene que ver con lo santo, con la dignidad de la santidad. No pierdan tiempo en cosas de este mundo que son ligeras, que no valen la pena, que no tienen seriedad. 2. Hay cosas que son justas. Todo lo que es justo. La justicia es el concepto del deber asumido y cumplido. Pero hay quienes no piensan más allá de su propia justicia. El mundo es injusto conmigo. Todo es injusto. Mi jefe es injusto conmigo. Mis hijos, mis papás, todos confabulan contra mí porque todo es injusto en contra mío. Miremos más allá. Los cristianos deberíamos concentrar nuestros pensamientos en la justicia hacia los demás, en nuestros deberes para con Dios, pero también con nuestros semejantes. Todo tipo de injusticia debe dolernos. La que hacen con nosotros, bueno, por supuesto. Pero nosotros no podemos ser pasivos ante la maldad que está a nuestro alrededor. Entonces, no puede ser que las guerras, que las filas de espera en las urgencias de los hospitales, que la falta de un plato de comida en la mesa nos dé lo mismo, porque a nosotros no nos afecta. No. La justicia es algo que debiera estar todo el tiempo en nuestros pensamientos. Respecto a la pureza, el mundo está lleno de cosas que no hacen bien, que son feas, que son tristes. Pero también a veces los evangélicos caemos en el error
de ver todo malo, todo impuro, cuando en realidad somos nosotros mismos los que estamos ensuciando todo lo que pensamos. La mente del cristiano debe concentrarse en lo que es bueno, sí, pero eso no significa que debamos restarnos, por ejemplo, de la cultura, del cine, de la música, del teatro, restarnos de los deportes. Bueno, eso ya no es tan así, pero yo conozco a hermanos que me han contado que para cuando eran jóvenes, jugar a la pelota era pecado, por ejemplo. ¿Y cuál es el mejor día para jugar a la pelota? El domingo. Entonces, eran disciplinados en sus iglesias porque no habían venido al culto para ir a jugar a la pelota. Habrán cosas que no edifiquen nuestras mentes. Sí, ok. Pero ni la iglesia ni los pastores son llamados a decir qué debemos ver o qué debemos escuchar y qué no. Eso es tarea de cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba en el apóstol en la antigüedad está en nosotros hoy día. No menoscabemos al Espíritu de Dios. Los pastores no pueden decir cómo los hermanos deben enseñar o educar a sus hijos. Las familias son diferentes. Tienen que ponerse de acuerdo los papás, orar al Señor. Y cada uno va a ir viendo, en la medida de la libertad que les entrega Cristo, cómo van a ir educando sus hijos. Todo lo amable. Digamos así, todo lo digno de ser amado. Hay algunos que tienen la mente tan concentrada en castigo y venganza que solo ofrecen amargura a los demás, ofrecen miedo a los demás. Hay algunos en esta sociedad que tienen la mente tan programada para la crítica que solo provocan resentimiento en los demás. La mente de la persona cristiana se concentra en cosas amables. La simpatía, la tolerancia, la comprensión, de tal manera que resulta amable a los demás también. Hay cosas que son de buen nombre, de buena reputación, de buena fama. Y de esas cosas debemos hablar, o de esas cosas debemos escribir en nuestros WhatsApp. Entonces, que de nuestros labios salgan solamente palabras aptas para que el Señor las escuche. Ese es un buen filtro. Lo que voy a decir, ¿lo diría el Señor? Si lo que voy a decir puede ser escuchado por Dios, cualquiera puede entonces escucharlo. Entonces tengamos cuidado, principalmente al hacer comentarios de los demás, por ejemplo. Seamos respetuosos. Si lo que voy a decir no es un elogio, si lo que voy a decir no va a hacer con que la persona se sienta bien, se sienta halagada, entonces es mejor quedar callado. Y Pablo sigue, lo virtuoso. El mundo tiene sus impurezas, sus degradaciones, pero ¿saben algo? En el mundo también hay nobleza y hay ideales.
Y recuerden, Dios puede moverse donde quiere y como quiere. Hace unas 3 semanas, en un matinal, en una nota que estaban haciendo en vivo en el terminal de buses por el tema de las vacaciones, aparece un papá joven y cuenta que su hijo, así de manera espontánea en una nota en vivo en el matinal, cuenta que su hijo, un niñito, tenía un cáncer cerebral y que tenía que viajar a España a operar y hacer todo un tratamiento. Y dijo, tengo que reunir 150 millones y es poquito lo que tengo en la cuenta ahora. Y así, y mostraba al reportero. Yo paré lo que estaba haciendo, pues me puse frente a la tele. Pusieron los datos de él, su cuenta. Y empezaron a mostrar algunos videos del niño. El papá contaba las cosas por las que había pasado, que caminó en el sur, que habló con el ministro de Salud. En 10 minutos, el reportero dice, veamos cuánto tienes ahora, cuánto te ha llegado. Algo habrá llegado durante este tiempo, porque las personas también en el estudio empezaron a decir, a motivar, a que todos apoyaran, fuera con poquita plata, lo que fuera. Él necesitaba 150 millones. A los 10 minutos tenía en su cuenta 148 millones de pesos. Y a los 20 minutos tenía 208 millones de pesos. Para los que se están preguntando, yo no sabía qué decir en realidad en esto específico, pero para los que están preguntando, pastor, ¿usted se puso con algo o solo miró la tele? Puse mi granito ahí y oraba al Señor, dando gracias a Dios. No se me ocurría decir otra cosa, yo solo decía, gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios. Era tremendamente virtuoso lo que estaba pasando. Dios se mueve donde quiere y como quiere. Y yo solo daba gracias al Señor, viendo lo que estaba pasando. Y por último dice, si hay alguna alabanza en esto, pensad. Gastemos el tiempo, nuestras mentes, nuestras actividades con las cosas que importan. Pero vayamos más allá. Hay un sinfín de cosas que nosotros podemos hacer que son tremendamente dignas de alabanza, que son transformadoras, que son loables. Por ejemplo, cuidemos la naturaleza. Somos administradores del mundo que Dios creó. Cuidemos los bosques, los ríos. Reciclemos lo que podamos de basura. Mire, usted va a la feria y compra 2 pepinos, una bolsa de plástico. Compra 3 cabezas de ajo, ¿y dónde van? En otra bolsa de plástico. Compra un paquete de galletas. ¿Dónde vienen las galletas? ¿Y qué hace el casero cuando te lo pasa? ¿Lo pone en una? Reciclemos todo lo que podamos. Tratemos de cuidar la energía, el agua. No podemos ir mucho más allá. Pero reciclemos, pidamos a las autoridades, oye, yo quiero un punto limpio cerca de mi casa. Los deportes. Todos los deportes ejercitan el cuerpo, la mente,
las relaciones y alejan a nuestros niños y jóvenes de la maldad. La cultura, la pintura, la música, el baile, el teatro, cosas loables, cosas dignas de alabanza. Yo estoy seguro que si pedimos a Dios creatividad, Él nos va a mostrar estas y muchas otras cosas para hacer. Cosas productivas que son virtuosas y dignas de alabanza. Yo durante un tiempo pensé en tener una batucada, Yo no soy músico, no soy profesor, pero yo pensaba en una batucada para jóvenes, para niños, que se reúnan, que tengan un pequeño devocional y después tienen su ensayo, ¿no? Me gustan los tambores. Bueno, puede ser una tontera, pero yo pensaba, para que los niños no estén viendo cualquier cosa en el teléfono, para que no estén en la droga, que tengan un momento en la semana para juntarse, para generar relaciones, para ser buenos amigos, para aprender algo de la Biblia y también para pasarla bien. Entonces, les quiero decir algo. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de conflictos terribles, de guerras terribles. Vivimos en un mundo donde hombres poderosos y arrogantes oprimen a los vulnerables, los silencian y los humillan públicamente. Esto pasó esta semana. No sé si alguien vio, ¿no? Ese es el mundo en donde nosotros nos encontramos. Ese es el mundo donde vivimos. Y por lo mismo, nosotros debemos hacer la diferencia. La Iglesia de Cristo tiene que hacer la diferencia. Y por eso mismo debemos pensar y actuar de manera diferente. Porque somos embajadores de Cristo. Somos los llamados, las llamadas a vivir de manera diferente para mostrar al mundo que hay una opción, que hay una salida, que las cosas se pueden hacer de otra forma cuando vivimos la vida por medio de Cristo Jesús. Entonces vivamos la vida por medio de Cristo Jesús. Verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Debemos estar dispuestos a aprender siempre uno de los otros. Pero tampoco aprender cualquier cosa. Yo he dicho otras veces, no da lo mismo el predicador que escucho, la radio o el canal de televisión que escucho o el libro que leo. Si aprendemos mal, vamos a vivir mal y vamos a enseñar mal a los otros. Entonces tenemos que exponernos a la buena enseñanza todo lo que se pueda, para provecho propio, pero también para poder enseñar a los demás. Los sermones de los días domingos de esta iglesia, enseñanza, lo que se entrega en la UFA, lo que se entrega en la GIA, lo que se entrega en nuestra escuela dominical, en los varones, en nuestra academia bíblica.
Vamos, si Dios quiere, empezar nuestra academia bíblica en abril, los días jueves, que como los varones pasaron para un sábado en mes, vamos a pasar la academia bíblica para el jueves y vamos a tener un curso muy, muy interesante sobre qué es, el curso se llama Historia de la Iglesia. Pero no es la historia de nuestra iglesia, no es la historia de la alianza, es la historia de la iglesia durante estos 2000 años. Es muy buen curso y da para mucha conversación, es bien interesante. Pero fíjense que Pablo va más allá. El apóstol dice a los filipenses que imiten lo que han oído y visto de él. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Imíteme a mí, mírenme cómo yo hago las cosas. Llega a dar como un frío en la espalda, ¿no? Ay, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Queridos, queridas, solamente por la gracia de Dios podemos entrar en una relación correcta con Él y con las demás personas. El Dios de la paz, esta paz que dice Pablo, puede hacer que nuestra vida sea conforme a su propósito. De tal manera que vivamos en paz con Él, con nosotros mismos y con los demás. Y con los demás. Entonces mi oración hoy es esta. Ocupemos nuestras mentes en hacer el bien. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Si hacemos eso y si llevamos en serio los consejos del apóstol, de este hombre que escribe cosas tan hermosas desde la cárcel, nuestra vida va a cambiar, va a seguir cambiando. Y si nuestra vida cambia, la vida de los que están a nuestro alrededor cambia. Y el mundo cambia. Amén.